Descubre 3 horas de relatos escalofriantes, historias reales de cazadores enfrentando lo siniestro. Ricardo siempre había sentido que su barrio era un lugar cargado de secretos oscuros. Desde pequeño, era un habitual espectador de sombras que se movían entre los graffiti desvanecidos de su comunidad. Cada entrega que hacía en su bicicleta era como un viaje por un laberinto de miedo. Pero esa noche, todo cambiaría. Mientras descargaba la comida en una calle apenas iluminada, escuchó murmullos mezclados con risas nerviosas. Se acercó, pero el ambiente se tornó tenso. Los ojos de sus vecinos estaban vidriosos, como si miraran a través de él. Ricardo tragó saliva. La certeza de que algo estaba mal le aplastaba el pecho. Las luces de los faroles comenzaron a titilar, haciendo que la oscuridad danzara a su alrededor, convirtiendo los rostros conocidos en máscaras aterradoras. Con cada latido, el aire se volvía más denso, como si una fuerza invisible lo mantuviera en un puño. Sin embargo, su entrega debía continuar, y su madre y abuela le esperaban en casa, así que se obligó a seguir. Mientras pedaleaba, un sonido extraño rompió el silencio, una risa que no parecía humana. Se detuvo en seco. El frío recorrería su espalda. Ricardo giró la vista y en la penumbra creyó ver una sombra al acecho. ¿Era una ilusión? Los ojos le ardían. Sabía que debía ser valiente, pero el miedo lo envolvió, tan real como el sonido de su corazón retumbando en su pecho. Al llegar a la siguiente dirección, la tensión era palpable en el ambiente. Las luces de un edificio parpadeaban. Ahí, a la entrada, estaban sus compañeros de trabajo. Tenían una expresión distante, como si estuvieran conscientes de algo que él ignoraba. «Se están perdiendo chicos del barrio», murmuró uno mientras miraba hacia los lados con nervios. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Desaparecer como una sombra tragada por la noche. De pronto, el aire se volvió pesado y una risa lejana resonó en su mente. La misma risa que había escuchado antes. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ricardo decidió ir a la comisaría, pero la apatía de los policías le golpeó como un martillo. «No podemos hacer nada», dijeron sin levantar la mirada. La desesperación lo invadió. Perdió la fe en la autoridad y regresó a su barrio donde las sombras parecían cobrar vida. Se encontraba rodeado de jóvenes que también hablaban de desapariciones, y juntos comenzaron a compartir sus miedos, sus historias. Una noche, en un rincón oscuro, un chico mencionó un ritual antiguo. «Se alimenta del miedo», susurró. Las leyendas volvían a cobrar sentido y la sensación de un ser observándolos se intensificó. ¿Estaban siendo cazados por algo que habían ignorado? Todo se tornaba más oscuro. Una noche al regresar a casa, sintió que lo estaban acechando. Algo en el aire le dijo que no estaba solo. Giró la esquina y se vio frente a su propio reflejo. Pero el reflejo no sonreía, y eso era solo el principio. ¿Podría desentrañar los secretos de su familia antes de que lo consumieran a él también? Al despertar, la clarosa luz del día se colaba a través de la ventana, pero había algo perturbador en esa calma. Ricardo se sentó en la cama. La memoria de la noche anterior lo asaltaba como un espectro, y la imagen de su reflejo siniestro se repetía en su mente. Debía investigar.
Algo no estaba bien en el barrio, y esa obsesión por encontrar respuestas empezaba a consumirlo. Salió a la calle y se sintió rodeado de un silencio incómodo. Las risas, la vida y el bullicio habitual de la mañana habían desaparecido, como si el barrio hubiera sido tragado por un velo de pesadez. Se acercó a la plaza donde se solían reunir sus amigos, pero los bancos estaban vacíos, y solo un par de ancianos miraban al horizonte, con rostros de preocupación. «Cuidado con la noche, chamaco», dijo uno de ellos sin mirarlo, como si hubiera leído sus pensamientos. «Las sombras no son solo figuras, a veces se llevan a los vivos». Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras del anciano persistían en su mente mientras continuaba su camino. Su primera parada fue la casa de Alondra, una de sus mejores amigas y a quien siempre le había contado sus pesadillas. Cuando llegó, de la puerta salió su madre, visiblemente alterada. «No ha vuelto, Ricardo. Alondra no ha vuelto», le dijo con ojos vidriosos. «Fui a la comisaría, pero no hicieron nada». El miedo le brotó en el pecho. No solo se trataba de un rumor, sino de una desaparición real. Muro tras muro, la red de desapariciones se tejía como un extraño manto oscuro sobre su barrio. Fue entonces que decidió visitar a Ignacia, la abuela de Alondra, quien conocía las leyendas a la perfección. Su casa era un laberinto de objetos extraños y fotos antiguas. Ignacia lo recibió con una mirada intensa, como si supiera que había llegado preguntando no solo por Alondra, sino también por las sombras en su interior. «Lo que buscas está más allá de lo que los ojos pueden ver», dijo, su voz temblorosa. «No puedes dejarte consumir por el miedo. En este barrio, las almas perdidas se alimentan de él». La abuela comenzó a contarle sobre un antiguo ritual que había sido olvidado. Un sacrificio destinado a calmar la sed de un ser oscuro que despertaba cada vez que el miedo sembraba sus raíces. Aquello lo llevó a la locura. Efectivamente, su barrio estaba siendo visitado por algo que acechaba en las sombras, algo que exigía un precio. Los relatos de sus amigos empezaron a resonar en su mente. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Ricardo salió corriendo hacia la calle, su corazón palpitando en la garganta. Una multitud se había reunido. Al llegar, lo que vio fue aterrador. Un grupo de chicos rodeando a un amigo, mientras uno de ellos deslizaba un cuchillo sobre su piel. Un ritual espontáneo en el caos. Miedo, sangre, temor, murmuraban en un trance, sus ojos perdidos en un rayo de oscuridad. Ricardo sintió que el mundo se le escurría entre los dedos. ¿Era eso lo que proponían? Una entrega al ser que se alimentaba de su miedo, un pacto en medio del desespero. Nadie más parecía darse cuenta del peligro que corrían. Con el alma encogida, supo que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Este no era solo un rito infantil, era el primer paso hacia algo mucho más oscuro, y él estaba atrapado en su centro. Con la determinación ardiente en su pecho, corrió hacia ellos gritando: «¡Alto! ¡Están equivocados! ¡No lo hagan!». Pero su voz resonó en un eco vacío, absorbida por la risa macabra que parecía venir de todas partes. La risa resonó una vez más fuerte que antes. Cuando giró para ver de dónde provenía, se encontró de nuevo con su propio reflejo, más pálido y aterrador que nunca. «Ahora es tu turno», susurró ese eco. Atrapado entre la risa y el peligro, solo le quedaba una pregunta. ¿Lograría escapar de las sombras que venían por él o se uniría a los perdidos? El eco de la risa se desvaneció, pero la sensación de amenaza se intensificó. Ricardo miró a su alrededor, intentando entender lo que estaba pasando. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía dejarse llevar por el pánico. La multitud seguía en trance, sin notar su desesperación. Se acercó al grupo. «¿Qué están haciendo? ¡Despierten!», gritó.
pero sus palabras se perdieron en la atmósfera opresiva del lugar. Los chicos se movían en un vaivén, como si una fuerza invisible los guiara. Uno de ellos, con la cara cubierta de sudor y su mirada vacía, levantó la cabeza y lo miró fijamente. «El miedo nos une, Ricardo. Eres parte del sacrificio ahora», dijo, y un escalofrío helado recorrió la espalda de Ricardo. En la penumbra, la figura de Alondra se hizo presente en su mente, su risa contagiosa y sus ojos brillantes. ¿Dónde estaba? Esa búsqueda se convirtió en su único impulso. Ricardo se aferró a esa imagen mientras intentaba avanzar hacia el grupo, atrapado en su locura. Cuando uno de los chicos levantó el cuchillo, un brillo metálico cortó el aire y el tiempo pareció detenerse. Decidido, Ricardo tomó la decisión más difícil de su vida. Con un grito que retumbó, se lanzó hacia adelante y empujó a uno de los muchachos con todas sus fuerzas. El chico tropezó y cayó, rompiendo el hechizo por un instante. «¡Deténganse! ¡Esto no resolverá nada!», gritó Ricardo, sintiendo el ardor de sus palabras llenando el espacio. Algunos de los presentes comenzaron a mirar a su alrededor como si despertaran de un sueño profundo. Sin embargo, el aire aún estaba cargado de miedo, y la risa continuaba resonando, distorsionada y burlona. La figura de Ignacia apareció entre los jóvenes. Se acercó, su andar era firme y su mirada implacable. «Se alimentan de tu temor, como los parásitos que son», dijo. «Debemos romper las cadenas que nos atan a este ritual». Ricardo sintió que el aliento le faltaba. «¿Cómo lo hacemos?», preguntó, suplicante, sintiendo que el tiempo se agotaba. La abuela alzó una mano y hizo un gesto hacia el cielo. «Debemos recordar quiénes somos, recordar la luz en la oscuridad». El grupo, revitalizado, comenzó a unirse alrededor de Ignacio, sus murmullos convirtiéndose en una canción casi olvidada. «No más miedo, no más sacrificios», repetían, y Ricardo sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Sin embargo, la risa se tornó en un grito ensordecedor. Las sombras comenzaron a cobrar vida en las esquinas de la plaza, alargándose y distorsionándose hacia el grupo. Ricardo miró hacia atrás. Su reflejo siniestro estaba allí, pero ahora había compañía. Una multitud de figuras sombrías que emergían de la noche, burlonas y hambrientas. La amalgama de risas se transformó en un coro de voces aterradas. «¡No! ¡No pueden llevarnos!», gritó Ricardo, comprendiendo que la batalla solo había comenzado. Las sombras parecían confundir el coraje del grupo con el miedo, expandiéndose hacia ellos, buscando el momento exacto para devorar sus esperanzas. Con el aliento de sus amigos a su lado, Ricardo se dio cuenta de que no podía sucumbir, pero su mente se inundó con una pregunta. ¿Cómo podrían derrotar a un ser que se alimentaba de su miedo? La risa retumbaba cada vez más, oscureciendo la plaza y lanzando sus ecos alrededor de ellos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó uno de los chicos con ojos llenos de terror. La verdad era que no tenían un plan, solo un deseo de luchar. Pero las sombras parecían estar un paso adelante. En ese momento, Ignacia hizo un movimiento hacia el grupo con toda su fuerza. «Recuerda, el valor es la luz que ahuyenta a las sombras. Juntos». Ricardo, repitiendo las palabras de la abuela, sintió cómo el pánico daba paso a una combinación de determinación y unidad. Se tomaron de las manos, formando un círculo apretado, gritando todos juntos, mientras sus voces resonaban en el aire. Pero justo cuando parecía que la luz comenzaba a expandirse, lo que nadie pudo prever sucedió. Las sombras se transformaron en figuras familiares, amigos y familiares desaparecidos, sus rostros retorcidos en una mezcla de dolor y risa burlona. El terror creció en el corazón de cada uno. Ricardo comprendió que no solo estaban luchando por sus vidas, sino también por las almas que habían caído antes que ellos.
El verdadero desafío estaba a punto de revelarse. Podrían encontrar dentro de ellos la fuerza para enfrentarse a lo que más temían. La batalla definitiva entre la luz y las sombras apenas comenzaba. Las figuras familiares avanzaron hacia el círculo con sus cabellos revueltos y miradas vacías, una burla siniestra del amor que habían conocido. Las risas desgarradoras resonaban en la oscuridad, transformándose en un eco que reverberaba en las paredes de la plaza, como un canto fúnebre. ¡No!, gritó Ricardo, sintiendo que su corazón se encogía. En su mente, la imagen de Alondra resplandecía con una luz trémula. De repente, el conjunto de sombras se detuvo, como si la mera mención de su nombre hubiera cortado el hechizo. Las figuras vacías titubearon, titilando como luces parpadeantes, y eso les dio un segundo de duda. «Esto no puede ser real», murmuró uno de los chicos, retrocediendo unos pasos. Ricardo pudo ver el sudor en su frente, el temblor en su mano. La idea de enfrentar a sus seres queridos, a aquellos que una vez les dieron amor, era imposible de procesar. Ignacia notó el miedo creciente en el grupo y dio un paso adelante, su voz resonando con autoridad. «No dejen que los engañen. Sus cuerpos son solo cascarones vacíos. La verdadera esencia nunca se pierde». Su mirada acerada atravesó la tristeza y el terror de sus amigos, y poco a poco las memorias de quienes realmente eran comenzaron a emerger de su interior. Recuerden, la risa de ellos no es más que un reflejo de su dolor. Debemos recordar quiénes somos realmente, más allá de esta oscuridad, continuó ella. Las sombras rieron, una cacofonía de voces que mezclaban burlas con lamentos. «¿Quiénes son? ¿Quiénes se atreven a soñar en medio de la oscuridad?», preguntaron, y por un instante sus rostros retorcidos se acercaron más al círculo, provocando que algunos niños temblaran de miedo. «¡No! ¡No somos lo que ustedes dicen!», gritó una chica con el rostro empapado en lágrimas. «Somos más fuertes que este miedo. Somos luz». Su grito hizo eco en el alma de los demás, encendiendo algo profundo. Ricardo sintió que el calor llenaba su pecho, una determinación expandiéndose ante la adversidad. Se dejó guiar por un impulso nuevo. «Pruebas de amor. Las rechazamos. Nuestros recuerdos son más poderosos que el miedo que intentan imponer». Las sombras vacilaron, retrocediendo un paso, titilando como luciérnagas. La luz en el centro del círculo se intensificaba, su esencia unida creando un resplandor que desafiaba la oscuridad. Algunos de los jóvenes empezaron a recordar momentos felices, risas compartidas, abrazos sinceros. Se trataba de una unión que resonaba en sus corazones, pero las sombras intensificaron su ataque, sus risas convertidas en gritos feroces, les mostrarnos su tristeza, sus pérdidas, su desesperación. La multitud espectral comenzó a replicar escenas dolorosas de sus vidas, revelando sus peores miedos, las pérdidas que nunca pudieron superar. Ricardo sintió que el frío lo envolvía de nuevo. Los rostros horrorizados de sus amigos lo asediaban con una angustia que parecía tangible. Fue en ese mismo instante que una luz intensa brotó del círculo. Una oleada de energía cósmica mezclada con la esperanza y el coraje que llevaban en el corazón. Silencio. Todo se detuvo por un breve momento, como si el tiempo hubiera colapsado. Las sombras se disolvieron ante la luz que emanaba del centro del grupo. Pero justo cuando creían que habían ganado, algo oscuro se alzó en el horizonte, una sombra más grande que todas las anteriores. Una figura se materializó entre la penumbra, con ojos ardientes que brillaban como carbones encendidos. «Aquí viene su verdadero miedo», susurró, y la atmósfera se cargó de una nueva amenaza. Ricardo sintió que sus pies temblaban y un sentimiento de desesperanza los envolvió nuevamente. ¿Quién era esta entidad? ¿Podrían realmente enfrentarse a su peor temor, lo que había quedado enterrado en lo más profundo de su ser? Y así,
El terror se aprieta nuevamente en el aire, dejando una pregunta flotando entre ellos. ¿Será suficiente el amor para ahuyentar a lo que no pueden ver? El aire estaba pesado, opresivo, como si la sombra recién llegada absorbiera toda luz y esperanza. La figura titilaba en la oscuridad. Sus ojos ardían con un fuego que parecía conocer cada rincón del miedo de los niños. Ricardo tragó saliva, sintiendo el sudor frío resbalar por su espalda. La voz resonó de nuevo, un eco siniestro que retumbó en sus huesos. Voy a mostrarles quiénes son en realidad. Los amigos de Ricardo se miraron entre sí, sus rostros reflejando la creciente desesperación. Ignacia, con una determinación admirable, dio un paso adelante. No tenemos miedo de ti. No sabemos quién eres, pero no dejaré que nos destruyas. Su voz temblaba, pero había un fuego en su mirada. La sombra se burló. ¿Destruirlos? No soy yo quien lo hará. Son ustedes mismos quienes cargarán con sus propios demonios. Yo soy solo el reflejo de su verdad. Las palabras se deslizaron como un veneno, envenenando el alma de cada uno. Mientras la figura avanzaba, la plaza comenzaba a temblar. Las luces que habían luchado por iluminar el círculo vacilaban. El aire se tornó helado. «¡No podemos dejarnos vencer!», gritó Pedro, uno de sus amigos, alzando una mano hacia la figura. «Nuestros recuerdos son más fuertes». El grupo se unió alrededor de Ricardo, formando un escudo humano. Y aunque el miedo zumbaba en sus mentes, el compás de su unión ardía. La sombra se detuvo unos pasos adelante, un aire de diversión en su expresión sombría. ¿Sus recuerdos? ¿Cuál de esos recuerdan? ¿La muerte de sus padres? ¿El abandono? ¿Las promesas no cumplidas? ¿De verdad creen que ese amor es suficiente para contrarrestar el horror que llevan dentro? Las preguntas eran dagas, y cada una caló hondo, estallando la burbuja de valentía que habían formado. Las risas doloridas de las sombras comenzaron a mezclarse con sus propios lamentos. Las imágenes de sus pasados aparecieron: el niño que perdió a su hermano, la chica que nunca volvió a ver a su madre, la tristeza que todos habían intentado ocultar. En ese instante, una niebla de confusión abrazó a Ricardo y sus amigos, y el sudor comenzó a chorrear. «¡Se están dejando manipular!», gritó Ignacia, alzando su voz por encima del tumulto, aunque su propio corazón tambaleaba. «Recuerden por qué estamos aquí. Estas sombras solo quieren que olvidemos lo que amamos y nos aferremos a nuestras penas». La figura titilante rió de nuevo, sus ojos ardientes azotando con ira y ansiedad. «Ustedes son unos niños. Saben que no pueden cambiar su destino. Cada paso que dan los aleja más de lo que son. El verdadero miedo está en su interior, y yo estoy aquí para mostrárselo». Ricardo sintió que su pecho se oprimía. La lucha era interna y externa al mismo tiempo. Un silencio lo envolvió. De repente, un susurro familiar llegó a su mente. La voz de Alondra. «Estás más fuerte de lo que crees. Recuerda el amor que compartimos. Esa energía es más poderosa que cualquier sombra». La luz en el centro comenzó a parpadear. Era tenue, pero en la repetición de la memoria cobraba vida. Ricardo cerró los ojos, tratando de visualizar a Alondra, a todos sus amigos, cada sonrisa que les había sido robada. Una chispa brotó en su interior y empezó a entenderlo. No permitiré que esto nos derrote. No somos nuestros miedos. Con sus palabras, la plaza cobró vida, las luces parpadeando con fuerza. La figura oscura se encogió un poco, sorprendida por la repentina ola de fuerza que emanaba del grupo. «Unámonos, enfrentémoslo juntos», gritó Pedro, su voz resonando por encima del caos. Y así lo hicieron, todos juntos, sus memorias, sus risas, su amor. El círculo estalló en luz, una explosión que erradicó la oscuridad por un momento. Pero aún así, la sombra no se desvaneció por completo.
Solo se desvanecía, agazapándose, observando, esperando. «Esto no ha terminado», dijo la figura, su voz retumbando en el vacío, y el miedo regresó con renovada fuerza. «Vuelvan cuantas veces quieran, siempre estaré aquí». Ricardo sintió que la presión de la oscuridad aún les oprimía la nuca y no permitió que la tensión se disipara. Algo estaba en juego. ¿Podrían realmente enfrentarlo de nuevo? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada entre ellos. ¿Cuánto tiempo podrían luchar antes de que el miedo realmente se apoderara de sus corazones? Ricardo se encontraba en un estado de alerta constante, como un animal acechado por una bestia. La sombra aún estaba ahí, imbuyendo la plaza con un aire de desasosiego latente. Cada esquina, cada sombra parecía tener ojos, observándolos y esperando el momento perfecto para atacar. El grupo se aferraba a la luz que habían creado, pero sabían que no podía durar para siempre. La fatiga comenzaba a insidiosamente apoderarse de ellos. «Debemos encontrarnos en un lugar seguro», sugirió Ignacia, mientras sus ojos escaneaban la oscuridad en busca de cualquier señal de la figura siniestra. «No podemos quedarnos aquí. La sombra se alimenta de nuestro miedo, y cuanto más tiempo estemos expuestos, más fuerte se volverá». «¿Pero a dónde iremos?», preguntó Pedro, su voz llenándose de dudas. «Pueden estar por todas partes». «A la iglesia. Es el único lugar donde la luz puede ser más fuerte que la oscuridad», interrumpió Ricardo, el pensamiento golpeando su mente como un rayo. Había algo sagrado en el lugar, alguna protección que podían invocar al estar allí. Sin perder un segundo, ataron sus manos y comenzaron a moverse hacia la calle, con la esperanza de que su unidad los mantuviera a salvo. Mientras corrían, la figura se asomaba en sus mentes como una sombra persistente, temores no consolidados, recuerdos distorsionados. Las risas de su infancia se convertían en ecos distorsionados, llenos de burla y desprecio. «¿Piensan que podrán escapar?», resonaba la voz como un eco en su interior, machacando sus corazones. «Cada paso que dan los aleja de lo que son». La relación entre ellos se sabía frágil. El camino hacia la iglesia era una carrera contra el tiempo y contra sus propios recuerdos. Cada vez que pensaban en un momento de alegría, una nueva sombra surgía en su memoria, su hermano llamado en vano, la risa perdida de un ser querido. La desesperación apretaba en sus gargantas. Al llegar, la puerta de la iglesia se presentó como un viejo guardián, chirriante y desentonado, pero aún así familiar. Entraron y el aire fresco de la luz del altar los envolvió. El silencio dentro de la iglesia era tan denso como la oscuridad afuera. Se sentaron en el suelo frío, buscando refugio en la calidez de su conexión. «¿Y si no hay salida?», murmuró Ignacia, su voz temblorosa. «¿Y si este lugar no es suficiente?». La luz de las velas titilaba, lanzando sombras inconstantes alrededor de ellos. La figura oscura apareció en las rendijas de luz, burlándose de su miedo. «Creen que están a salvo aquí, pero no hay lugar donde esconderse de sí mismos. Uno a uno caerán». Ricardo apretó los puños, recordando la voz de Alondra. Su amor era la única luz que podría guiarlos. «No, no voy a dejar que nos venza», gritó, rompiendo el velo de desesperación. «Tenemos que enfrentarlo, no a través del miedo, sino con nuestra verdad». Alzó una vela y la colocó frente a sí. ¿Qué es lo que realmente somos? No somos nuestros miedos. Las luces de la iglesia comenzaron a parpadear en respuesta, vibrando con una energía renovada. Cada recuerdo, cada lágrima, cada risa, son parte de nosotros, dijo mirando a cada uno de sus amigos, y en vez de temerles, debemos abrazarlos. Las sombras se agitaron, desmoronándose ante la creciente llama de su unión.
La risa burlona de la figura se convirtió en gritos estruendosos, desvaneciéndose momentáneamente ante su afirmación. Pero justo cuando pensaron que habían ganado, un viento helado barrió la iglesia, y la figura apareció en la entrada, más sólida y aterradora que antes. ¿Se creen fuertes? ¿Esto es solo el comienzo?, susurró la sombra, y las paredes de la iglesia temblaron. El terror se agazapaba en cada rincón, pero la decisión estaba clara. Tenían que enfrentar lo que más temían, cada sombra que los acechaba. ¿Pueden realmente encarar su verdad sin sucumbir al miedo? El oscuro murmullos del pasado volvían, y en cada eco la figura se anticipaba a su respuesta. El tiempo se agotaba. ¿Qué harían ahora? La tensión creció desproporcionadamente, como un hilo a punto de romperse. El viento aullaba ahora con más fuerza, arrastrando ecos de lamentos perdidos que parecían fundirse en el aire, conformando un canto macabro. La figura oscura se desvanecía por un instante, pero la sensación en la iglesia se tornó irrespirable. Todo parecía volverse más pequeño, como si el espacio menguara y las paredes se cerraran sobre ellos. «¡No podemos perder la fe!», gritó Ignacia, buscando motivar a sus amigos. Pero su voz temblaba, traicionando su propia duda. La luz crepitante de las velas luchaba contra el pálido agravio, y cada parpadeo se sentía como un latido en la madera crujiente de la iglesia. Un grito desgarrador se alzó entre las sombras. Ricardo, abrumado y sintiendo que la desesperación lo consumía, dio un paso adelante. «¿Qué quieres de nosotros?», demandó, sus palabras resonando en la vastedad del espacio sagrado. La figura se erguía, desdibujándose y volviéndose hacia él, una manifestación de sus peores pesadillas. «Quiero lo que siempre he querido». La voz era profunda, un eco de sufrimiento y rencor. «Quiero que se enfrenten a sus recuerdos. Cada uno de ustedes guarda un secreto, un dolor». La sombra se giró lentamente, como serpiente enroscada sobre sí misma. «Y lo haré visible». Con un movimiento brusco, el ambiente cambió. La iglesia desapareció, y en su lugar aparecieron visiones de su pasado. Ricardo se vio en su infancia, una risa burlona flotaba en la brisa, mientras un grupo de niños lo señalaba con desprecio. La tristeza lo ahogaba. Ignacia, por su parte, enfrentaba el espectro de su padre, cuya figura se desvanecía cada vez que ella intentaba acercarse. «Estas son las cosas que temen», continuó la sombra, y los recuerdos acechaban, preguntando por respuestas que nunca obtuvieron. Al no enfrentarlos, solo se vuelven más fuertes. Una sensación de impotencia llenaba el aire mientras los recuerdos reverberaban. La tensión se tornó palpable, una carga sobre sus palpitantes núcleos emocionales. Pedro, con un gesto de resolución, se arrodilló en el suelo. «No podemos permitir que el miedo nos rompa», juró, aunque su voz temblaba. «Debemos hablar, contar lo que nunca dijimos». «No», respondió la sombra, contraviniendo las palabras de esperanza. «Lo que guardan es lo que los destruirá. No hay nada sagrado aquí. Solo lo que significan para el horror». Cada persona del grupo sentía los dedos helados de la sombra acurrucarse en su interior, indagando en sus secretos, saqueando sus miedos más profundos. Tenían que enfrentarlo, debían hacerlo, o eso dictaban la lógica y la razón. Pero la batalla no solo era contra la sombra externa, sino contra el fragor de su propia historia. Ricardo cerró los ojos, recordando la sonrisa de Alondra. «No estaré solo», pensó, una llama comenzando a arder en su pecho. Por un instante, la luz pareció brillar más intensamente. El eco de sus voces resonó en unísono. «No somos nuestros miedos, somos nuestras elecciones, somos nuestra verdad». La sombra se retorció con furia, gritando alabanza a su propia desesperanza al tratar de sepultar su luz. Pero Ricardo se negaba a rendirse.
Esto es solo el comienzo de nuestra emancipación. Nos enfrentamos a lo que somos, pero también a lo que queremos ser. Con cada palabra, un nuevo resplandor surgía, sus almas unificándose en un coro de resolución. La sombra retrocedía, disolviéndose en el aire frío, chillando de frustración mientras la luz comenzaba a expandirse por los rincones oscuros de la iglesia. «Esto no ha terminado», resonó la voz oscura, cada palabra como un eco de advertencia, temiendo su creciente poder. Entonces el suelo tembló. Las velas comenzaron a apagarse una a una. Con cada chispa que se extinguía, el entorno regresaba a la iglesia, pero sumido en ruinas. ¿Qué está pasando? ¿Acaso no hemos ganado?», murmuró Pedro, su voz inundada de pánico. Antes de que Ricardo pudiera responder, una sombra emergió del suelo, interponiéndose entre ellos y la salida. El terror volvió a apoderarse de su ser, una oleada helada les cautivó. La figura era más robusta, más voraz. «Vienen por ustedes». Un susurro escalofriante se filtró en sus oídos. «¿Realmente están listos para lo que sigue?». Las paredes se estremecieron, y un vórtice de oscuridad comenzó a cerrarse sobre ellos. La incertidumbre devoró el ambiente. ¿Conseguirían salir antes que la sombra reclamara sus almas o se convertirían en parte del pasado que temen enfrentar? La pregunta flotaba en el aire, carcomiendo sus corazones mientras la verdadera confrontación comenzaba. El suelo ahora temblaba con más fuerza, como si la propia tierra estuviese deseando tragarlos. Las sombras se retorcían, formando figuras grotescas que danzaban alrededor de los cuatro amigos, atrapándolos en un espectáculo de horror. Ignacia comenzó a gritar, pero su voz se perdía en el eco de sus peores miedos manifestados. «¿Qué hacemos?», preguntó Pedro, sus ojos desbordando pánico. El aire se volvía más espeso y cargado, como si cada respiración fuera un desafío a su cordura. La sombra, ahora más tangible, se movía con una lentitud inquietante, acercándose al grupo, mostrando su contorno antinatural. Debemos recordar», balbuceó Ricardo tragando saliva mientras miraba a sus amigos uno por uno. Las palabras parecían tomar fuerza, absorbiendo un poco del terror inmediato. «Si enfrentamos nuestros recuerdos, tal vez podamos desvanecerla por completo». Sin preguntar más, se reunieron en un círculo, formando un vínculo casi salvaje entre ellos. «Yo puedo empezar», dijo Ignacia, su voz ahora más firme. «Cuando era pequeña, mi padre solía insultarme. Decía que nunca podría ser suficiente. Me atormentaba con esas palabras y nunca logré olvidarlas». La sombra parecía debilitarse un poco con cada palabra que surgía, como si se alimentara del dolor reprimido de Ignacia. Se desvanecía y aparecía vacilante, como si le costara mantener su forma. Ricardo sintió que el aire se encendía a su alrededor. «Yo tuve un perro. Se llamaba Chispa. Murió en un accidente y nunca le dije adiós. Siempre pensé que podría haber hecho algo para salvarlo. Lo odio por dejarme y me odio a mí por no haber estado ahí». Las sombras comenzaron a tambalearse y abandonaron un poco su feroz poder. Pedro, con voz temblorosa, se atrevió a hablar. «Mi madre siempre estaba más preocupada por lo que dirían los demás que por cómo me sentía. Vivía para complacer a todos, y yo nunca logré que ella viera mi dolor. Me hice invisible, y eso me mató lentamente. Con cada confesión, la oscuridad retrocedía como si cada secreto liberado fuera una estocada en el corazón de la sombra». Ricardo miró a Ignacia, que ahora lucía más tranquila, iluminada por una luz tenue que empezaba a emanar de sus corazones, fortaleciendo la esperanza. La figura sombría, sin embargo, rugió con desesperación. «No pueden salir de este laberinto de memorias, son solo sombras de su propio arrepentimiento». Su voz era como un trueno y les hizo temblar.
De repente, un susurro recorrió la iglesia, como un aliento entrecortado. La verdad duele, pero también libera. Era la voz de Alondra, resonando por los rincones y empujando a los amigos a seguir adelante. Se dieron cuenta de que el poder de la sombra dependía de sus muertes internas. Entraron entonces en una fase de confesiones más profundas, liberando secretos que habían reprimido durante años. Cada palabra pronunciada era una chispa que despertaba el fuego en sus corazones. La sombra se encogía a cada instante, convirtiéndose en menos que un recuerdo. La figura oscura comenzó a desvanecerse, pero antes de que pudiera desaparecer por completo, lanzó una última advertencia. No piensen que esto ha terminado. Mi regreso es inevitable. Volveré por cada uno de ustedes. Un estremecimiento recorrió sus espinas, pero ya no eran los mismos. Afiaron su determinación, tomando el control de sus miedos. «Juntos», dijo Ignacia con firmeza, «no hay sombra que pueda envolvernos de nuevo». En un destello de luz brillante, sus manos se unieron, y la figura oscura gritó, desvaneciéndose en un estallido de oscuridad. Cuando la calma regresó, se encontraron nuevamente en la iglesia, aunque esta vez las velas ardían con una luz renovada. Sin embargo, la euforia duró poco. El suelo vibró de nuevo y una grieta se abrió mientras la sombra recuperaba forma más fuerte que antes. «Me habían olvidado», se burló, «y yo regreso con sus miedos a cuestas». El grupo se miró, comprendiendo lo que vendría. ¿Tendrían la fuerza suficiente para enfrentar un enemigo que alimentaba su propia existencia? El silencio se cortó de repente. El eco de sus confesiones aún resonaba en el ambiente. «¿Y ahora qué?», preguntó Pedro, temblando. Justo en ese instante, la luz comenzó a fallar de nuevo, como si el lugar estuviera a punto de caer en su antiguo dominio. Las sombras empezaron a acechar, llenando la iglesia con un crujir ominoso, y un nuevo terror se materializó ante ellos. La verdadera batalla apenas comenzaba, y lo que enfrentaron a continuación sería aún más fluctúan que cualquier secreto había sido. El sudor corría por la frente de Ignacia mientras la oscuridad se apoderaba de la iglesia. El aire se hacía irrespirable, como si las sombras mismas intentaran estrangularlos. «¿Volverá a aparecer?», preguntó Ricardo, con la voz quebrada, apenas capaz de contener el pánico que lo consumía. A lo lejos, la sombra se retorcía y tomaba forma. Era más monstruosa, más vívida, podía sentir su odio palpitar en el ambiente. «Sí», respondió Ignacia, apretando los dientes. «Nosotros la llamamos, nuestros secretos y miedos la han fortalecido, no podemos permitir que nos venza otra vez». «Pero, ¿cómo?», preguntó Pedro, mientras la grieta en el suelo se expandía. Las raíces del miedo se aferraban a él, disolviendo su valentía. Vio una figura en la penumbra, un esbozo de lo que alguna vez había sido, y el terror lo paralizó. «Debemos luchar con intensidad, de una manera que nunca antes hemos hecho», dijo Ignacia, recordando los secretos de sus amigos. Un pensamiento aterrador la asaltó. «Debemos enfrentarnos todos a lo que hemos escondido, a lo que hemos dejado sin resolver». «No puedo», murmuró Pedro. «Lo que guardo es más oscuro que lo que esta sombra podría representar». Sin embargo, la sombra fue amplificando esos temores. «¿Ves? No hay nada que puedan hacer. Ustedes son miserables en su dolor, siempre han sido así», siseó la sombra, su voz llena de burla, retumbando a su alrededor. Se formó un círculo otra vez. Se miraron unos a otros, los corazones palpitando. «No podemos dejar que controle nuestra conexión», dijo Ignacia, aún temblorosa pero decidida. «Debemos estropear su juego, hablar de aquello que nos hace débiles». «Yo lo haré primero», dijo Ricardo. «Hay algo que nunca le conté a Alondra. Nunca le dije que la amaba. Siempre tuve miedo de lo que podría perder. Y la sombra se alimentó de eso, de mi silencio». La sombra se sacudió,
asediando con las visiones de lo que podría haber sido. Una grieta dio paso a un frío helado, arrastrando el sonido de las placas de la tierra que crujían. Pedro, sintiendo el escalofrío recorrer su espalda, encontró un nuevo aliento. Yo, durante tanto tiempo he estado huyendo de mí mismo. Desde que era niño pensé que el amor era una carga, algo que me haría débil, y por eso me he encerrado en mi propia soledad. A medida que hablaba, los colores comenzaban a restablecerse en su alrededor, los rostros de sus amigos reflejando luz en la densa oscuridad. Ignacia sintió otra ola de valor. «Yo no tengo miedo a contar mi verdadera historia», gritó. «No más. No tengo miedo de que me abandonen después de esto. Me atreveré a amar y a ser amada, a enfrentar lo que el pasado me arrebató». La sombra se agachó, casi retrocediendo, incapaz de sostener el peso de los sentimientos expresados. La figura se fue tornando errática, pero no desapareció por completo. «Nunca bastará. Siempre estarán a merced de sus miedos». Soltó un grito desgarrador que reverberó en la iglesia, causando que las velas titilaran ante la tormenta de emociones. Ricardo tomó la mano de Alondra, finalmente decidido. «Debo decirlo, Alondra. Te amo. Siempre lo he hecho. Te perdí por mi cobardía». Sus palabras fueron como un rayo, iluminando la oscuridad con su fervor, y al fin, la sombra lanzó un chillido que sacudió las paredes. En su crepitante furia, la sombra comenzó a desgarrarse, sus formas retorcidas vacilando, tratando de mantener su dominio. «¡No me dejen! ¡No me abandonen a la nada!». El clamor resonó a través de la iglesia como un lamento de un espíritu perdido. De repente, un fuerte estruendo sacudió la iglesia y las velas se apagaron abruptamente, dejando a los cuatro en una profunda oscuridad. Podían sentir cómo el aire se hacía denso, como si cada aliento les costara más. «La lucha no ha terminado», susurró Ignacia, aterrorizada y sintiendo su corazón latir con fuerza. «Lo que hemos enfrentado ha sido solo el inicio de nuestra batalla. ¿Qué más nos queda oculto?». Se quedó en silencio, y la respuesta inconfundible llegó, golpeándolos con la fuerza de 1000 vientos. «Hay mucho más que descubrir. Su lucha aún no ha terminado». El eco de una risita burlona resonó mientras la negrura crecía, dejando entrever que su verdadero enemigo estaba por revelarse. El tiempo se evaporó en pesadumbre y su lucha sería contra algo mucho más grande. La oscuridad se empezaba a desvanecer en el instante en que la luz del amanecer se filtraba a través de los ventanales de la iglesia. Un aire fresco y revitalizante recorrió el espacio, arrastrando consigo los ecos de terror de la noche anterior. Ricardo, Ignacia, Pedro y el resto del grupo estaban exhaustos. Pero había algo diferente en el ambiente, una sensación casi de alivio que entrelazaba sus corazones adoloridos. Ricardo miró a sus amigos, sus ojos llenos de una nueva resolución. «¿Lo lograste? ¿Realmente enfrentamos la oscuridad?», preguntó, su voz temblando entre la esperanza y la incredulidad. «Lo hicimos», dijo Ignacia, aún con el eco de sus miedos latentes en su interior. «Pero debemos permanecer unidos. La sombra podría regresar». Pedro asintió, sintiendo la fuerza de la conexión que habían formado. «Las sombras son reales, pero nosotros también lo somos. Nos enfrentamos a nuestros miedos, y eso nos hace más fuertes». Con cada palabra, la luz se hizo más intensa, pintando la iglesia de un calor que ahuyentaba los últimos vestigios de frío. La calma descendió sobre ellos, como si la oscuridad que una vez los envolvió estuviera ahora desbordándose de sus corazones, dejando paso a la fortaleza y la valentía. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio sagrado. «¡Alondra!». La voz de Ricardo fue un eco de desesperación, pero al girar la cabeza, la vio entrar a la iglesia, aún temblorosa pero viva. La angustia se disipó al verla ahí, con vida, y corrió hacia ella,
abrazándola con una fuerza renovada. «Te encontramos, no sabía si regresarías». El abrazo entre los dos trajo consigo un brillo de esperanza. Sus amigos los rodearon, una burbuja de luz en un mundo que una vez fue envuelto en sombras. Aquello era el símbolo del amor, la unión, la promesa de nunca más dejar que el miedo los separara. Ignacia sonrió, una risa liberadora burbujeó por su garganta. «Estamos juntos», dijo. «No hay sombras que puedan vencernos». Sin embargo, la memoria de la sombra no había evaporado por completo. Una parte de ellos mantuvo la inquietud, como una picazón en la piel. Tenían que estar alerta, no podían dar por sentado que la batalla estaba ganada. Alondra miró a sus amigos y dijo: «Debemos contar nuestras historias. Todo lo que hemos vivido en el pasado nos ha traído hasta aquí. El verdadero enfrentamiento no solo ocurre una vez. Es un camino que debemos recorrer juntos». Así, se sentaron en la vieja fila de bancos de la iglesia, compartiendo sus recuerdos, sus luchas y sus angustias. Con cada relato, la sombra se debilitaba más. En lugar del miedo, la alegría comenzó a llenar el espacio. La luz de las velas danzaba, formando halos de esperanza, mientras sus palabras se entrelazaban como una sinfonía liberadora. Y cuando la última historia fue contada, la figura oscura, que antes había sido un torrente de dolor y ansiedad, se disipó. Era como si se hubiera fundido con la luz del día. La iglesia, que había sido un refugio de miedo, se transformó en un lugar de celebración. La comunidad, una vez rota por la sombra, ahora brillaba con el poder de la verdad compartida. Al salir, el barrio había cambiado. Las sombras no se habían desvanecido por completo, pero la risa de los niños se escuchaba en las calles. Los colores vibrantes de la vida renacían mientras el sol se levantaba alto en el cielo. El miedo que había anidado en sus corazones era solo un eco lejano. Ricardo miró a sus amigos y sonrió. «Nunca más dejaremos que las sombras nos dividan. Vamos a seguir construyendo recuerdos juntos», dijo, y supo que esa promesa era la verdadera victoria. Justo entonces, un murmullo vino de la calle. Algunos rostros familiares se acercaban, pero también había otros que parecían nuevos, desbordantes de curiosidad. La comunidad se unía, y Ricardo sintió que la lucha por la luz apenas comenzaba. Esa conexión era su refugio, su unión, un lazo que solo se fortalecería con el tiempo. «¿Listos para enfrentarnos a lo que venga?», preguntó, su voz resonando entre el grupo. Todos asintieron, llenos de valor renovado, porque ahora sabían que juntos eran invencibles, porque en la lucha entre la luz y la sombra siempre habría espacio para la esperanza y la unidad. El ciclo estaba completo. El barrio renacía de sus cenizas, y la verdad era su faro. Cada uno era el guardián de sus historias, y debían caminar adelante siempre juntos. Un nuevo capítulo se escribía en sus vidas, y ellos estaban listos para vivirlo. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora para enfrentarte a tus propias sombras? La historia apenas comienza. Necesitamos que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental.